Hay lugares escondidos en los rincones más remotos de este mundo, en los que a veces la inmensa belleza natural parece esconder algo más, justo más allá de nuestro alcance para entenderlo. Hoy exploraremos los bosques y sus misterios una vez más, pero posiblemente la prueba en audio que escucharemos sirva para darle una solución final al enigma, y esta no es para nada buena, sino más bien aterradora. Les doy la bienvenida. Yo soy Paul, acompáñenme en un nuevo viaje. A lo largo de la historia, algunas personas parecen haber desaparecido de la faz de la Tierra para no volver a ser vistas, mientras que en algunos casos obtenemos algunas respuestas, en muchos otros es difícil encontrarlas. Un área muy interesante de este fenómeno son los casos en los que personas muy experimentadas se han adentrado en la naturaleza para no volver nunca más, independientemente de lo bien que conozcan la zona o la vida al aire libre. Aquí veremos el extraño caso de un ávido cazador que consiguió evaporarse delante de las narices de todo un grupo de personas y al que no se ha vuelto a ver jamás. El 15 de noviembre de 2015, el veterano del ejército estadounidense, Thomas Messick, de 82 años, se encontraba de cacería con 6 amigos en la escarpada región de Lake George Wild Forest, cerca de la ciudad Oricon de New York, en el condado de Warren. Su plan consistía en que los cazadores más jóvenes del grupo rodearan un lago llamado Brant Lake y condujeran a los ciervos hacia los vigilantes que se habían colocado en posiciones fijas a la espera de una maniobra conocida como Drive. Messick era uno de estos vigilantes, pero cuando no encontraron ciervos y el grupo se reunió en un lugar predeterminado, él no estaba entre ellos. Era bastante extraño, porque tenía un walkie-talkie y estuvo en contacto con el grupo todo el tiempo, pero nunca había dicho una palabra. Y cuando intentaron comunicarse con él, les respondieron con estática. Cuando se dirigieron a su posición, Messick no aparecía por ningún lado, y un rápido vistazo a su alrededor no mostró ninguna señal de él. A pesar de su avanzada edad y del hecho de que era ciego de un ojo y tenía mala audición, Messick era un veterano, un superviviente, un cazador experimentado y un hombre duro como un clavo. Así que al principio se pensó que quizás se había alejado de su puesto y no respondía a su walkie-talkie, pero después de que dispararan sus rifles y tocaran la bocina para llamar la atención de su amigo y de que la noche se arrastrara sin ninguna señal, se les avisó a los Rangers. Se puso en marcha una búsqueda masiva en la que participaron más de 300 profesionales y voluntarios de diversos organismos, canes rastreadores, buzos y aviones equipados con cámaras de infrarrojos que registraron meticulosamente una amplia zona, pero no pudieron encontrar ni rastro de Messick, que iba armado con un rifle. La policía realizó la búsqueda de forma muy metódica, con cuadrículas claramente definidas y rastreadas una a una, pero no hubo rastro. Los canes fueron incapaces de conseguir un rastro de olor, y se consideró desconcertante que un hombre tan mayor pudiera llegar tan lejos tan rápido, por mucha experiencia que tuviese como amante de las actividades al aire libre. También era raro que en ningún momento hubiese intentado contactar con nadie a través de su walkie-talkie o hacer disparos con su rifle para mostrar su posición. La búsqueda se prolongó durante 3 semanas, pero no se encontró nada. Hubo algunas pistas extrañas que rodean todo el asunto, y una de las rarezas de todo esto es que el FBI se involucró en las cosas muy temprano, interviniendo solo 4 días después de que Messick hubiese desaparecido. Esto se considera particularmente extraño porque este tipo de cosas suelen estar fuera de su jurisdicción, así que ¿por qué se involucraron de repente, tan rápido, para buscar a un cazador anciano que parecía haberse perdido? Sea cual sea el motivo, los federales no se pronunciaron, y la esposa de Messick diría lo siguiente al respecto. El FBI me ha dicho que algo no va bien en su caso, pero no saben qué es. No quieren compartir ninguna teoría si es que la tienen. El FBI dijo que hasta que no hagan un descubrimiento, nunca lo van a saber. Otra pista extraña saldría a la luz cuando uno del grupo con el que Messick había estado fue entrevistado para la película Missing 411, Hunted, basada en la serie de libros de Missing 411, de David Paulides, sobre desapariciones misteriosas. En esta entrevista, el testigo afirmó que todo el viaje había sido raro, ya que no habían visto nada de fauna y flora, y también afirma haber escuchado un ruido escalofriante, que sonaba como un crujido en el bosque justo antes de la desaparición. Él diría lo siguiente: fue solo un ruido diferente a lo que suele escuchar. Es difícil de explicar, pero era diferente. Era algo que nunca había escuchado en el bosque. No puedo decir lo que era. Esto fue hacia la colina, la cima de la colina.
El testigo es muy vago al respecto, pero es un pequeño pormenor bastante espeluznante para este caso. Aunque el caso sigue oficialmente abierto, está totalmente sin resolver. La idea principal aquí es que Messick tenía algún tipo de problema de salud y se perdió o murió, pero tendría que haber sido muy repentino para que no hubiese hecho nada para advertir a sus compañeros con su walkie-talkie o rifle. Además, si ese fuera el caso, ¿por qué los canes no pudieron rastrearlo y por qué no se ha encontrado su cuerpo ni ninguna de sus pertenencias, a pesar de una búsqueda tan increíblemente cuidadosa y meticulosa? ¿Qué fue ese sonido que escuchó el testigo y por qué el FBI estaba pendiente de este caso? ¿Cómo es posible que un cazador tan experimentado y amante de las actividades al aire libre se las arreglara para eludir todos los esfuerzos de búsqueda y desaparecer de la faz de la Tierra mientras estaba sentado en una posición estacionaria? Ahora vamos a viajar hasta el condado de Washington, cerca de West Fork, Arkansas, en Estados Unidos. Aquí se encuentra el parque estatal Devil's Den, un espacio natural de 2.500 acres, que es un imán para los turistas de la región. Aquí la gente viene a realizar todo tipo de actividades al aire libre, como picnics, senderismo, ciclismo de montaña, y a ver las numerosas cuevas de arenisca, barrancos, refugios de roca y grietas que salpican la zona, así como a buscar fósiles, de los que la zona tiene muchos. El lugar es un destino popular para las familias que buscan disfrutar al aire libre. En 1946, la familia Van Alst se dirigió aquí para hacer un divertido viaje familiar, pero pronto resultó ser cualquier cosa menos divertido. Un día la familia estaba cerca de su campamento y la hija de la familia, Catherine Van Alst, de 8 años, estaba jugando cerca del agua en traje de baño mientras sus hermanos pescaban, cuando en algún momento se alejó y aparentemente desapareció. Su padre y sus hermanos habían estado cerca de ella y básicamente apartaron la vista solo un momento, y cuando volvieron a mirar estaba desaparecida. Se pensó que se había alejado un poco o que había vuelto al campamento que estaba muy cerca, y no hubo alarma en ese momento, pero la pequeña Catherine no aparecía por ningún lado y no respondía a las llamadas que le hacían. La familia, presa del pánico, avisó a los responsables del parque y se inició una búsqueda a gran escala que se llevó a cabo de forma meticulosa y metódica a lo largo de varios kilómetros cuadrados, y en la que cada momento era crítico, ya que la niña iba descalza y vestida solo con un bañador, un atuendo poco apropiado para estar en el bosque. La búsqueda se prolongó durante 6 días, sin señales de la niña desaparecida y con la esperanza bajando, hasta que en un momento dado un equipo de voluntarios estaba en el bosque y pasó por una cueva, de la que la pequeña Catherine Van Alst apareció de repente y le saludó casualmente. Según los que estaban ahí, estaba espeluznantemente tranquila y casi aturdida, cuando simplemente pronunció «Aquí estoy». Lo más sorprendente es que el lugar en el que la encontraron estaba a unos 11 kilómetros de distancia y a una altitud superior a la del lugar en el que desapareció, lo cual es solo el primero de muchos pormenores extraños. La zona está plagada de terrenos rocosos, bosques espesos y colinas empinadas, por lo que una de las cosas que desconcertó a las autoridades fue cómo pudo recorrer esa distancia en 6 días a través de este desafiante paisaje y descalza. Sus pies estaban hinchados y también estaba cubierta de picaduras de insectos y arañazos de ramas, por lo que era evidente que había deambulado, pero tampoco parecía estar en tan mal estado como se hubiese sospechado, y había cubierto tanta distancia que incluso un adulto debidamente equipado hubiese tenido dificultades para igualarla. Además, parecía estar en mejor forma de lo que cabría esperar, ya que la cueva en la que se encontraba tenía un manantial de agua dulce, y a pesar de varios cortes y moretones, no estaba mucho peor a pesar de todo. Otra rareza era que el lugar en el que se encontraba ya había sido registrado a fondo por aviones y canes rastreadores, en 2 ocasiones, sin haber encontrado ningún rastro de la niña. Así que, ¿por qué había aparecido ahí de repente? ¿Y por qué estaba tan extraordinariamente tranquila después de una experiencia tan aterradora? Las cosas extrañas no harían más que continuar a partir de aquí. Según el investigador David Paulides, hubo varias rarezas cuando la policía habló con la niña. Al parecer, afirmó que no recordaba gran cosa de los 6 días que llevaba desaparecida, limitándose a decir que había comido bayas para mantenerse con vida y que se encontraba en esa cueva. Paulides había mencionado que en la zona había muchos tipos de bayas venenosas, por lo que se ha considerado curioso que eligiese las adecuadas para comer, sobre todo porque no tenía ninguna experiencia real al aire libre. La chica también hizo algunos comentarios raros. Explicó que cuando desapareció
simplemente no había podido encontrar su campamento ni a su padre y hermanos, a pesar de estar muy cerca de estos, y también afirmó que en varias ocasiones había gritado a la gente que la buscaba, pero aparentemente no podían oírla. También dijo que había visto a los canes rastreadores, pero que les tenía demasiado miedo como para acercarse. Según Paulides, también hizo la extraña mención de que había dormido en la hierba caliente la primera noche que desapareció, sin explicar lo que significaba esta críptica afirmación. Todas estas extrañas pistas han suscitado muchas especulaciones sobre lo que le ocurrió a Catherine, muchas de estas bastante sensacionalistas y que se inclinan totalmente hacia lo extraño. Una de estas teorías es que fue atraída lejos de su familia por fuerzas desconocidas e inexplicables, y posiblemente incluso llevada a donde fue encontrada y cuidada por esas entidades. En los foros paranormales se ha sugerido de todo, desde hadas hasta pie grande, pasando por ovnis, y se ha hablado mucho del hecho de que esta zona fue temida en su día como un lugar de espíritus por las tribus locales. Sin embargo, se ha criticado la forma en que se ha presentado el caso, que se ha enfatizado en elementos más extravagantes para hacerlo más misterioso de lo que realmente es. Sin embargo, todas estas pistas aparentemente extrañas y el hecho de que una niña en traje de baño fuese encontrada viva después de 6 días en el bosque ha conseguido que este caso siga dando vueltas, generando mucha discusión y debate. ¿Qué le ocurrió a esta niña? ¿Le puede explicar todo esto o hay algo más? Nadie parece ponerse de acuerdo sobre cuál podría ser la respuesta correcta, y el caso aún sigue siendo un misterio. La extensión de terreno que rodea Donnell Point se describe como grande y vasta, con cambios extremos de elevación, cañones profundos con mucho follaje y agua fría rápida y corriente que llena grietas y salientes. El mirador se encuentra en un sinuoso sendero de 400 metros desde el aparcamiento. Está rodeado de serpenteantes senderos de pinos y cedros y formaciones rocosas de granito. Es un lugar pintoresco para captar vistas increíbles de los Dardanelos, el cañón del río Stanislaus Middle Fork y el embalse de Donnell. Aquí, en este hermoso pero misterioso lugar, tenemos 3 casos muy extraños. Nita Macho, de 75 años, nació y creció en Inglaterra y se casó con un soldado estadounidense de las Fuerzas Aéreas. La pareja se trasladó a los Estados Unidos y se estableció en Oklahoma. Macho trabajaba como enfermera práctica, licenciada en la clínica del Hospital General de Monte Grant, en Hawthorne. Disfrutaba de la vida al aire libre y solía ir en coche hasta el Parque Nacional Yosemite o cruzar al puerto del condado de Tuolumne y llevar una cesta de picnic. Estaba sana física y mentalmente. Nita salió de su casa en Hawthorne, Nevada, el 8 de agosto del año 2005 y le dijo a una amiga que iba a hacer un viaje de compras por las montañas de Sierra Nevada hacia el lado occidental de la cordillera. Dijo que pasaría por el paso de Sonora en la ruta estatal 108 y que regresaría por la noche para ir a trabajar al día siguiente. Se cree que salió de su casa a las 11 de la mañana, pero no llegó al trabajo como estaba previsto. Nita medía entre unos 50 y unos 70 y pesaba 70 kilos. Tenía pelo castaño con mechas y los ojos marrones azulados. Se desconoce su vestimenta, pero normalmente llevaba camisas de algodón, vaqueros o pantalones capri y sandalias blancas. Hablaba con acento inglés y tenía gafas graduadas con cristales ovalados y montura de alambre dorado. Cuando Nita no se presentó a trabajar el martes 9 de agosto, sus compañeros del Hospital General Mount Grant llamaron al departamento del sheriff del condado de Mineral en Hawthorne, así como a los departamentos del sheriff de los condados de Tuolumne y Mono. El miércoles 10 de agosto, un sargento del sheriff del condado de Tuolumne localizó la ranchera Mercury Sable de 1997 de Nita, en Donnell Vista, y comenzó a buscar en las inmediaciones antes del anochecer. Las llaves estaban dentro del coche cerrado, que también podía abrirse con un teclado. Nita había comprado recuerdos en el Strawberry General Store cerca de Pinecrest el 8 de agosto, que se encontraron en su coche cerrado, junto con su bolso y sus gafas. En el coche faltaban su cámara y sus gafas de sol graduadas. No había rastro de ella en el lugar de los hechos, ni ninguna evidencia de algún crimen. Un trabajador de Caltrans, Departamento de Transporte de California, vio el coche de Nita los días 8 y 9 en la zona del aparcamiento de Vista, pero como los mochileros solían aparcar ahí por la noche, el trabajador no le dio demasiada importancia. Para entonces, los hijos de Nita, Cindy, Shelly, Tracy y Pete, habían volado desde Oklahoma, Tennessee y Dakota del Norte. Cuando se enteraron de que había desaparecido, pensaron que se había salido de la carretera en algún lugar, pero luego recibieron la llamada de que su coche había sido encontrado en Donnell Vista, en el paso de Sonora, lo que causó aún más preocupación por su seguridad.
Cuando los sabuesos buscaron en la zona del punto de vista Donnell, no recogieron ningún rastro de Nita, salvo el del coche. Los hijos la buscaron durante 3 o 4 meses. Todos los fines de semana se realizaban grandes búsquedas organizadas con voluntarios, y Pete dijo que salía todos los días a buscar a su madre. En septiembre de 2005, las autoridades anunciaron que buscaban a Jewel Jan Reese en relación con la desaparición de Nita. No era sospechosa en el caso de Macho, pero los investigadores creen que podría tener información valiosa. La policía declaró que el vehículo de Reese tenía problemas mecánicos en la zona de Sonora el día en que Macho desapareció, y que ella iba pidiendo por ahí ayuda a la gente. El 12 de agosto salió de Sonora sin el coche. La familia cree que Nita se encontró con la persona equivocada, y siempre han sospechado de un hombre que había sido paciente en la clínica de Nita, y que se presentó ahí, afirmando que había oído que Nita había desaparecido, pero que la habían encontrado. El hombre, más tarde, falló en el polígrafo, pero nunca se hizo ningún arresto. Su hija Tracy dijo que aún no habían empezado las búsquedas. Eso era realmente extraño. Tracy condujo 21 horas desde su casa en Dakota del Norte hasta Midland, Texas, donde ahora vive la persona en cuestión. No le dije que iba a venir, dijo. Fui sola, lo que probablemente no fue demasiado inteligente. Tenía algunas preguntas que necesitaban respuesta. Fue a su lugar de trabajo, se sentó y lo esperó. Cuando me vio, no dije ni una palabra. Me dijo: "Hola Tracy, ¿cómo estás?". Él estaba nervioso mientras hablaba, pero no le sacó ninguna información nueva o potencialmente incriminatoria. Su familia sostiene que a Nita le daban miedo las alturas y que por tanto, probablemente, no se hubiese aventurado a un punto precario para fotografiarse. Las noticias sobre la desaparición de Nita aparecieron en California, Nevada, Oklahoma y en los telediarios, y su hermana en Inglaterra fue entrevistada por las agencias de noticias británicas. La búsqueda también se emitió en el programa de televisión America's Most Wanted. Pete, su hijo, dijo lo siguiente: "Sé que no está en Donnell Vista. Me arrastré con las manos y arrodillado por ese lugar semanas y no encontré ni una sola prueba. Conozco ese lugar mejor que la mayoría de los lugareños. Lo recorrí durante meses. Es difícil vivir con el hecho de haberla defraudado". Fue declarada legalmente muerta en el año 2013. En Donnell Vista se instaló un banco dedicado a Nita, situado en la roca que domina el mirador, cuya instalación llevó más de 2 años de trabajo y organización. Patricia Sue Torhurst, de 48 años, era la propietaria de Patty's Shack, un restaurante en Sonora del Este. Fue vista por última vez en Twin Heart el 18 de abril de 2014. El 20 de abril envió una carta por correo a unos amigos diciendo que iba a ir a Kennedy Meadows a poner los pies en el agua. El 22 de abril, su Toyota Ford Runner blanco fue encontrado abandonado en Donnell Vista Point, en la carretera 108. El bolso de Patricia y otras pertenencias estaban en su interior. Sus seres queridos declararon que tenían problemas económicos y que podría haber estado angustiada por estos en el momento de su desaparición. Una búsqueda que duró más de 7 días no dio pistas sobre el paradero de Patty, y su caso sigue sin resolverse. Thomas Kelly, el padre de Patty, dijo que Pat se había criado en la zona de la bahía, pero que siempre tuvo una fascinación por la naturaleza. Le encantaba toda esa zona desde que era muy joven, dijo. Le gustaba todo lo que tuviese que ver con el aire libre. Jamás se ha vuelto a saber de Patricia. Breck Phelps, de 68 años, desapareció de Donnell Vista mientras estaba en un viaje de pesca a principios de octubre del año 2016. Su coche Nissan Versa fue encontrado a medio kilómetro de distancia, cerca de un sendero que baja al río Stanislaus. El 5 de octubre, la búsqueda se redujo oficialmente tras 4 días de búsqueda. Su teléfono móvil se había apagado, por lo que los buscadores no pudieron localizarlo. El equipo de búsqueda y rescate del condado de Tulum contó con la ayuda de la Guardia Nacional de Sacramento, un helicóptero Black Hawk, un vehículo aéreo no tripulado del condado de Stanislaus, equipos de detección de calor, helicópteros de la patrulla de carreteras de California y 6 equipos de sabuesos durante la búsqueda. Se utilizaron barcos para buscar en el embalse de Donnell. El sargento de búsqueda y rescate, Jeff Hunt, dijo que su equipo aborda cada búsqueda con el mismo procedimiento, pero el terreno de Donnell Vista dificulta la búsqueda. Esta zona tiene cambios de elevación extremos en distancias cortas, que pueden limitar las áreas en las que la gente puede viajar, debido a los acantilados y tratando de acceder a las áreas en la parte superior de las grandes secciones de granito para buscar, así que el acceso supone todo un reto. Al igual que las otras 2 desapariciones, nunca se encontró ninguna señal de Breck, y el caso sigue abierto.
En el último caso del video, no solo vamos a escuchar la experiencia de los cazadores, sino también un aterrador audio grabado en una región entre el Parque Nacional Yosemite y Tahoe. Ellos acampan en lo alto de las montañas desde los años 70, en lo que han denominado como Campamento Sierra, a unos 12 kilómetros sendero arriba. Uno de los miembros de este grupo, de 4 cazadores, llamado Ron Moorhead, comenta lo siguiente sobre la zona. Estamos en una elevación a 1800 metros. A medida que avanzas, llegas a los 3000 metros, antes de empezar a descender, ya sabes, luego hacia arriba y hacia abajo. Toda la topografía ahí arriba cambia cada año, y no sabes qué esperar. Realmente necesitas saber qué senderos hay para llegar hasta aquí, y si no sabes dónde está, nunca lo encontrarás. Es uno de esos lugares difícil de encontrar. Según Ron, ese extraño campamento existe desde los años 50. Pero ellos no comenzaron a llegar hasta ahí hasta 1971. Vale mencionar que los miembros eran 4, el ya mencionado Ron, Warren Johnson, Louis Johnson y Bill McDowell. Al ser preguntado por qué les gustaba este lugar, Ron contestó lo siguiente. Warren solía decir que este lugar es lo más cerca del cielo que puedes llegar a estar en la tierra. Es muy remoto, los ciervos son abundantes, hay muchos osos aquí arriba. Es virgen, mucho granito, agua fresca que sale de la tierra, especialmente donde comienza el manantial. Hay muchos ríos y es un lugar precioso para estar. Siempre fuimos un grupo muy sobrio, un campamento muy estricto. Jamás descargamos antes de entrar en el campamento. No hay alcohol aquí. Realmente era un campamento disciplinado. Todos los chicos eran profesionales, así que seguimos subiendo aquí todos los años. ¿Qué era exactamente este lugar? No lo sabemos, pero lo tuvimos para nosotros durante mucho tiempo. En las primeras visitas todo parecía ir bien. De hecho, el refugio era perfecto para cualquier cazador, y jamás se iban con las manos vacías del lugar, ya que al ser un lugar casi virgen, los venados estaban a la orden del día y era muy fácil hacer una buena caza. Pero esto lamentablemente no duraría para siempre. A finales del año 1971, las cosas se volverían demasiado turbias e incomprensibles. Ron comenta lo siguiente. Realmente no nos dimos cuenta de a qué nos estábamos enfrentando. De hecho, aún no lo sabemos, pero es algo muy inusual. Han pasado cosas muy extrañas y la mayoría de estas suceden justo al atardecer o en la noche. La primera vez que escuché algo fue a finales de 1971. Había subido acá con los chicos y estábamos junto a la fogata. Generalmente cuando empezaba a oscurecer, entrábamos al refugio. A veces podíamos oír un gruñido o como un sonido de soplido raro. Y es entonces cuando sabes que quieres entrar al refugio, porque como comenté antes, aún no sabes a qué te enfrentas. Sea lo que sea, es grande, muy grande. Finalmente todos entramos, cerramos la puerta del refugio con ese tronco entre los árboles y luego lo atamos dentro con un cable. Y entonces es cuando empezaron a emitir sus sonidos. En 1971 los escuché por primera vez y empecé a grabarlos. Esta tal vez es la parte más aterradora de este video. Lo que vamos a escuchar ahora es uno de los audios grabados por Ron en 1971. Al principio es un sonido muy extraño y se escucha cómo los cazadores intentan imitarlo, pero pronto todo se vuelve más escalofriante cuando hay varias fuentes de sonidos. Vamos a escucharlos. There's two of them across the creek at the big rocks.
La primera vez que los escuché se me erizó la piel. Tiene ese tono enigmático que te hace saber que no es algo normal. Ron comenta lo que sintió al escuchar estos sonidos diciendo lo siguiente. Estábamos ahí sentados y petrificados, solo esperando que el muro se rompa y que algo llegue ahí y te agarre, esperando que la luz se abra paso a través de las grietas de las paredes, pero nunca sucedió. Esa es la parte extraña, porque lo escuchas muy cerca, pero jamás lo ves. Con el paso del tiempo, en 1972 pasó lo mismo. Pensamos que algo podría estar tratando de asustarnos. Tal vez este sea su territorio. No lo sabemos. Solo podemos adivinar por qué estaban haciendo lo que hacían. Pero nos estaban observando, eso es seguro. Lo que sí sabemos es que su rango vocal es mucho más grande que el de los seres humanos. Sus frecuencias están muy por encima y muy por debajo de las capacidades de los humanos. Lamentablemente, en el año 2014, el refugio fue descubierto por guardias forestales y fue destruido. ¿Por qué harían algo así? Está claro que algo muy extraño está pasando aquí. Tal vez los audios serían fáciles de falsificar actualmente, pero no en los años 70. También está la hipótesis de que alguien quiso hacerles una broma, pero es bastante improbable, ya que el campamento es muy poco accesible y solo ellos y algún pariente conocían la locación exacta. Además, en caso de que fuese así, ¿quién iría a asustar a cazadores que duermen con sus armas? Sería algo realmente peligroso. Eso sin contar el reto que sería estar en un terreno escarpado en el medio de la noche, durante varias noches, año tras año. ¿Pueden ser estas criaturas la solución final para las cientos de desapariciones sin explicación? ¿Ustedes qué creen? Viajantes, espero les haya interesado este video. Y si fue así, me ayudan muchísimo compartiendo, dándole like o suscribiéndose. Si quieren apoyarlo un poco más aún, pueden darle clic a unirse y les saldrá un video explicativo de todo el material extra que publicaremos allí y las ventajas de ser miembro de Viaje a lo Desconocido. Hasta el próximo viaje.